En todas mis borracheras nunca había presenciado algo sobrenatural, pero qué bueno que fue con amigos cuando me tocó. Ese sábado en la madrugada nos regresamos 5 amigos de una fiesta que había acabado. Aquella fiesta se realizó en las afueras de una pequeña localidad de Puebla, y teníamos que caminar cruzando el pueblo para llegar a nuestras casas. No pedimos Uber o Didi porque estábamos algo ebrios y queríamos caminar por alguna razón. Todos íbamos cantando una de José José y jugando. Ya llevábamos medio camino, pero al estar caminando por una carretera principal, se comenzó a escuchar un débil llanto. Un llanto muy lejano, pero este mismo hizo que todos los perros de la carretera se pusieran alerta y comenzaran a ladrar rabiosos. Pensé por un momento que nos estaban ladrando a nosotros y que nos querían atacar. Pero aquel llanto femenino se comenzó a escuchar cada vez más cerca, y con ella el aullido de los perros. Todos comenzamos a decir que qué era eso. Aquel llanto se volvió a escuchar en el aire, cerca, muy cerca de nosotros. Los perritos ladraban atrás de nosotros y nos miraban como diciéndonos que estábamos en peligro. Comenzamos a voltear por todo el lugar, pero no se veía nada. Solo era el sonido aterrador. Las calles no estaban oscuras, todo lo contrario. Estaban bien iluminadas al igual que la carretera, pero aún así no se veía nada. Estando los 5 se hacía más fácil manejar la situación, pero aún así daba miedo. El alarido parecía acercarse. Nos comenzó a enfriar los huesos. Por suerte de nosotros, una camioneta de la Guardia Nacional iba pasando y frenó justo enfrente. Súbanse, muchachos, que por aquí anda la Llorona. Sin pensarlo lo hicimos, y aún en la camioneta se podía escuchar aquel lamento largo y profundo. Parecía que aquella mujer sufría mucho y estaba enojada. Yo le dije a los soldados que si no era una mujer que estaba en peligro, pero él me dijo que no, que esa cosa era la Llorona, que se podía escuchar perfectamente que era ella. Y es que la verdad ese llanto era sobrenatural. No puedo describir el sonido. Los de la Guardia Nacional también estaban asustados. La verdad todos, hasta se nos bajó la borrachera. Ellos amablemente nos dejaron en mi casa y mis amigos se quedaron a dormir todo lo que restaba de la madrugada. A la mañana siguiente se recordó esta experiencia. Nos daba risa, pero en el momento sí fue bastante aterrador. Ahora sí seguimos yendo a fiestas, pero ni locos nos regresamos caminando. Gracias por su atención y buenas noches. Mi abuela solía decirnos que cuando escucharas que alguien te llamaba por tu nombre, mientras estabas solo en casa, jamás voltearas, ya que podías encontrarte con algo detrás de ti, algo que no te gustaría ver. Durante muchos años, ella nos solía recordando esto de vez en cuando, pero pensábamos que era una historia para espantarnos de niños, ya que todos éramos muy apegados a ella. Todo transcurrió con normalidad. Después de varios años crecimos y todo quedó en la abuela y sus historias. En cierta ocasión que llegué del trabajo pasé a verla, como cada noche, para saludarla y darle su medicina. Mientras lo hacía, solía tomarme el tiempo de sentarme a su lado, a platicar y ver la tele. La plática siguió como de costumbre y en algún momento de la misma le pregunté: Mamá, Tete, ¿recuerdas que nos espantabas de pequeños diciendo que nunca debemos voltear cuando alguien te llama? Automáticamente su rostro se tornó serio y hasta cierto punto preocupada, respondiéndome: ¿por qué lo dices?
¿Has escuchado que alguien te llama? Notando la preocupación en el rostro de mi abuela, le dije que no, que solo era un recuerdo que tenía muy presente en mi infancia. Pero por su contestación y la forma en la que su rostro se había puesto, sabía que había algo detrás. Algo detrás de aquellas advertencias que nos decía de pequeños. Ella prosiguió. Han pasado tantos años y yo aún lo recuerdo como si fuera ayer. Esto es lo que me contó. Relata mi abuela que cuando ella llegó a la colonia donde vivíamos actualmente era muy diferente. Para dimensionar un poco, mi abuela tenía 100 años. Ella nació en 1920 y llegó a la colonia en 1935, cuando sus papás compraron el terreno. En aquellos tiempos no había cable luz por todos lados y la única forma que tenían eran velas o lámparas de alcohol. Se sobrevivía como se podía y se vivía al día. En aquellos tiempos la casa donde vivíamos era una granja, la más grande de la colonia, y mi abuela tenía 3 hermanos, Ernesto de 12, Elma de 8 y Elba de 5 años, siendo ella, Esther, la mayor de todos, con 15 años. Cierto día los papás de mi abuela tenían que ir a comerciar lejos de la granja, por lo que mi abuela, siendo la mayor, quedó al mando. Volvemos mañana en la tarde. Acuérdate de cuidar a tus hermanos y no salgan a la granja de noche. Todos deben estar en casa. El resto del día transcurrió con normalidad. Todos realizaron las tareas como debían y cuando el sol se escondía, mi abuela metió a sus hermanos. Preparó la cena para después acostarse. Todos dormían en la misma habitación, en 2 camas, solo alumbradas por un par de velas pequeñas. Lentamente empezaron a dormir, sin imaginar lo que estaba por ocurrir esa noche. Ella no recuerda la hora exacta. Lo que recuerda es estar completamente a oscuras, ya que las velas se habían consumido totalmente. Se levantó de su cama para prender otras velas, y mientras lo hacía, una voz femenina, muy aguda, proveniente de aquel pasillo oscuro, la llamó por su nombre. Esther, ven. Mi abuela, asustada, se quedó en silencio, mientras en su mente pensaba: ¿Mamá? ¿Mamá y papá ya regresaron? Pero sabía que era imposible. Se aferraba a la mínima esperanza de darle una explicación para aquella voz que la llamaba. Desde el comedor escuchó de nuevo: Esther, ven. Se volvió a escuchar por el pasillo, casi ahora hasta el final del mismo. Mi abuela se preocupó, ya que aquella voz no era conocida. Lo que sea que la llamaba en la oscuridad del pasillo no era nadie que conociera. Pensando que tal vez alguien se había metido a la casa o intentaba asaltar la granja, despertó a sus hermanos. Les explicó lo que pasaba y les dijo: iré a ver qué pasa. Por ningún motivo salgan de la habitación. Armada de valor, tomó una vela, la prendió y salió del cuarto, asegurándose de que sus hermanos la cerraron por dentro. El pasillo
apenas iluminado por la pequeña luz que desprendía la vela. El pasillo estaba vacío. Tomando coraje, gritó: ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. El silencio era abrumador y la oscuridad dentro de la casa no ayudaba mucho. Lentamente empezó a recorrer la casa, buscando de dónde provenía esa voz que le había llamado por su nombre. Pero en ningún lado encontraba rastros de algún intruso, o que alguien hubiera entrado por la fuerza. Nada. Un alivio recorrió su cuerpo. Tal vez fue un producto de su imaginación. Dio vuelta y regresó en dirección al cuarto, tomando el mismo pasillo oscuro. Ese pasillo oscuro que conectaba la casa. Un par de metros antes de llegar a la puerta se volvió a escuchar aquella voz justo detrás de ella. Esther, ven. El miedo recorrió el cuerpo de mi abuela, quien salió corriendo al cuarto, tirando la vela que tenía en la mano. Tocando la puerta del cuarto, sus hermanos abrieron. Entró rápidamente y cerró la puerta como pudo. Tomó a sus hermanos y los metió a la cama. Pero no están todos. Faltaba a Elba, la más pequeña. ¿Dónde está Elba? ¿Dónde está?, preguntó mi abuela, preocupada y aún más espantada. A lo que Ernesto respondió: ¿Tú la llamaste? Salió del cuarto a buscarte. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de mi abuela. Ella jamás le habló. Salieron a buscarla por la casa, pero no apareció. Ella decidió encerrarse en su cuarto y esperar al amanecer. Al primer rayo de luz empezaron a buscar por todos lados: la granja, la casa, las granjas vecinas, pero no aparecía. Los papás de mi abuela regresaron y se sumaron a su búsqueda. No había rastros de Elba. Pasaron días. Mi abuela estaba muy triste, rota. No sabía lo que había pasado. Seguían buscándola, hasta que alguien decidió buscar en el pozo de la casa. Ahí, al fondo, se podía ver un pequeño cuerpo flotando, boca abajo, en el agua. Nunca pude superar la muerte de mi hermana. La cosa que me llamó por mi nombre se terminó llevando a mi hermana. Mi abuela, en sus últimos momentos, antes de morir ya en su cama postrada dando sus últimos alientos, me pidió acercarme a ella para despedirnos. Me incliné para darle un beso y ella, poniendo su boca cerca de mi oreja, me dijo: ¿La escuchas? Me está llamando. Me está llamando de nuevo. Esa voz, quien sea, ya viene por mí. Les advierto que la anécdota que escucharán
no es para los de corazón frágil, ni para los que esperan escuchar algo sencillo. Lo único que encontrarán en este relato es olvido, desesperación y las plegarias de una anciana que nunca escucharon. Lo recuerdo muy bien. Era un día muy nublado. Yo tenía 16 años y pude haber hecho cualquier cosa con tal de desafanarme de nuestro ritual dominical. La familia de mi padre tenía la tradición de ir a casa de mi abuela cada fin de mes para poder platicar de sus vidas, de quien alzaba ese mes más alto la vara. Yo odiaba tener que presentarme y parecer el hijo ideal. No lo era, y mi padre lo sabía. Por eso siempre antes de llegar el momento, me daba el mismo discurso mensual. Tienes que aparentar ser bueno. No te pido mucho. Solo no hables de más y por favor, come con la boca cerrada. Esto me había dejado de molestar y sabía que si no le hacía caso, tendría su hebilla marcada en la espalda por un par de días. Así que el entrenamiento le dio frutos y eventualmente aprendí a sonreír y a mentir respecto a nuestras perfectas vidas imaginarias. La familia consistía en 5 hermanos, 5 hermanas, todos intentando alardear acerca de lo bien que les iba, y si eventualmente alguien cuestionaba su felicidad artificial, salían disparadas las miradas y los comentarios hirientes no tardaban en volar. Puede ser que mi familia sea como cualquier otra y crean que estoy exagerando, pero siendo sincero, no me importa. No me importa realmente lo que pienses y la verdad tampoco me importan ellos. Los odiaba. Y lo único bueno que hacían era darme una razón para escaparme con mi primo. Al término de cada comida nos encendíamos unos porros y escapábamos de esa casa, que más que ser un hogar, era un hospicio de envidias, celos y odio. Todo seguía su ritmo. Todo era relativamente normal. Como dije, ya me habían entrenado lo suficiente como para no quejarme. Pero todo cambia. Todo cambió ese nublado domingo. Mi abuela ya era la única persona de edad avanzada y el tiempo cada vez tenía menos misericordia con ella. Eso sin contar la crueldad y desapego de sus hijos. A mi abuela cada vez le costaba hacer más la cena y tratar con cada uno de sus hijos. Era claro que desde la muerte de mi abuelo no toleraba la vida con la misma facilidad y que notaba su ausencia a cada segundo, pues sin que nadie se diera cuenta, se recargaba en la pared de su habitación con la excusa de ir al baño y lloraba en silencio. Ese domingo la descubrió mi tía, mordiéndose los labios para no hacer ruido y con la cara en la pared. Mi tía bajó las escaleras corriendo, gritando, llorando, diciendo que mi abuela se había vuelto loca, que le hablaba a las paredes y que le hablaba a mi abuelo por medio de ellas.
No puedo creer la falta de tacto, de raciocinio, de empatía. Claramente no le hablaba a las paredes. Claramente estaba deprimida. Pero nadie quiso detenerse a pensarlo. Y lamentablemente yo no fui lo suficientemente valiente para alzar la voz. No podía recibir otra golpiza de mi padre. No 3 en una semana. Mi padre corrió en busca de mi abuela. La tomó del hombro y la bajó de las escaleras casi cargándola. Ella se resistía. Puso 1000 peros y 1000 excusas, pero ninguna sirvió. La mente de cada uno de mis familiares se había encasillado en una idea. La abuela está loca. La sentaron en la mesa del comedor. Sin darle tregua le llovieron preguntas. Y ella no pudo responder ni una. Que si estaba loca, que si escuchaba voces, hace cuánto veía a mi abuelo en las paredes, que incluso se habían olvidado a quién le hablaban, y que su madre se había vuelto solo un bicho raro que no encajaba con las cualidades que esperaban de ella. Yo soy un cobarde. Lo sé. Me limité a observar mientras mi abuela tapaba su cara y sus lágrimas con sus manos. Rogaba que alguien la ayudara. Pude ver la misma cara de horror en varios de mis primos. Después de varios minutos, por fin hubo paz. Todo mundo tomó un minuto para respirar. Y fue justo en ese momento que vi cómo brillaron los ojos de mi padre. Sabía que algo tenía en mente. Habló lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Familia, creo que es inevitable la tragedia que se nos ha presentado. Pero no tenemos por qué creer que todo está perdido. No, para nada. De hecho, creo que nos dimos cuenta justo a tiempo para enmendar los problemas, para darle las gracias a nuestra madre. En el trabajo he platicado con un par de funcionarios y al parecer les surgió un problema similar. La solución fue sencilla. Mi padre sacó un papel de su portafolio. Era café. Más bien un tríptico con un título en letras doradas y una casa blanca de portada. La fortuna. Mostró a todos el tríptico y se le entregó a mi tía. A mi tía que se sentaba a la derecha para que lo examinara y lo pasara. La fortuna, exclamó mi padre. Descanso continuo para los que ya no corren a la velocidad de la vida actual. A mí me parece una gran idea. Y por fortuna de mi madre, ha tenido suficientes hijos para que el precio sea dividido y sea solventado. Mi madre aplaudió la decisión. Yo simplemente vomité en el piso. Me daba asco la idea que tenía mi padre, ya que sabía que su intención era que mi abuela saliera de la casa para poder venderla y obtener un dinero extra. Lo sabía porque era un tema familiar y recurrente. Claro, a espaldas de mi abuela. Tan recurrente y público en ese tema. Los ojos de cada uno de mis tíos brillaron por el precio. Ese precio en números rojos en la parte de atrás del tríptico. Mi padre volteó a verme y en medio de su epifanía me soltó una cachetada por haber vomitado.
Todos, menos mis primos, aprobaron el gesto. Yo caí al suelo justo encima de mi vómito. El olor era fétido. El olor a bilis era menos desagradable que la mueca de placer que tenía mi padre en la cara. Me levanté y me dirigí al baño para lavarme. Regresé para presenciar un cuadro dantesco. No supe en qué momento el infierno se había mudado al comedor de mi abuela. Ella no paraba de llorar y pedir perdón. Se disculpaba por no estar loca y pedía piedad a mis tíos, a mi padre, que la hacía de juez, a todos, y todos la ignoraron. Ella no dejaba de repetir: me portaré bien, me comportaré, no volveré a llorar. Ahí solamente me haré vieja. Nadie me va a cuidar. Y ustedes no me van a visitar. Ya no haré ruido, lo prometo. Mi corazón se partió, pero me dolía más mi falta de agallas y la marca de la mano de mi padre. Nadie dijo nada. Le marcaron al asilo y quedaron de pasar por ella a primera hora de la mañana. Pues ya está hecho, continuó mi padre. Yo me encargo de las primeras mensualidades, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo con dividir las siguientes. A fin de cuentas, también es su madre. ¿Qué les parece si nos vemos mañana a primera hora para acompañar y ayudar a mi madre a tomar sus cosas? Creo que sabía que no había vuelta atrás. Se levantó de la mesa y pidió permiso para subir a su cuarto. Nadie le dijo nada. Ella nada más caminó lentamente, sin perder la mirada del suelo. Me quedé un rato entre adultos. Fue increíble que no tardaron más de 10 minutos en traer a colación qué harían con la casa de mi abuela. La mayoría estuvo de acuerdo en venderla. Solo una tía pidió la casa para habitar. Se lo negaron y le dijeron que a lo mucho podría llegar a utilizar la pequeña casa que se encontraba en la parte trasera del jardín. Ella se rió y aceptó la propuesta. La casa se vendería por separado y la bodega se usaría como un cuarto extra. Después de haber terminado con este asunto, acordaron los hombres de la familia regresar al día siguiente para asegurarse que no se le olvidara nada a su madre. Tras haber acordado lo siguiente, quedó sobreentendido que la junta dominical había terminado. Mi padre me tomó del brazo y me arrastró hacia la puerta, donde pude llegar a ver la ventana del cuarto principal de mi abuela. Ahí estaba ella, con la cara roja y una sombra del tamaño de un hombre detrás de ella. Nos sumergimos en el coche, mi padre, mi madre y yo. Tan solo cerré la puerta y mi padre se echó a reír. Mi madre le hizo coro. Yo me puse mis audífonos y olvidé el tema. Todos se fueron en sus coches y nosotros dirigimos de vuelta hacia casa. Al siguiente día me despertó mi padre jalándome las orejas y apresurándome para que me bañara. Al parecer ese día no tendría descanso. Eran las 5 de la mañana de un día frío de diciembre. No desayunamos. Simplemente nos fuimos a casa de mi abuela. Al llegar, vi una camioneta blanca con las letras doradas iguales que en las del tríptico, y también vi los coches de mis tíos. Todos estaban esperando afuera de la casa.
mis tíos, 2 hombres con batas blancas y mi primo, con el que me solía fumar el porro. Al llegar se saludaron todos y los hombres de blanco mencionaron que mi abuela no abría y que no respondía. Al parecer todos esperaban a mi padre, porque al ser el mayor era el único que tenía llaves para la casa. Crucé mirada con mi primo. Él tenía los ojos rojos e hinchados. Sabía que no era por el cannabis, sino porque había estado llorando. Él era mayor que yo, y supongo que él sí protestó en contra de mi abuela, en contra de las atrocidades que hacía mi familia. Mi padre sacó la llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura. Al primer intento, la puerta se abrió y entraron todos en fila. Hasta el final entramos mi primo y yo. Entramos a la casa y subimos las escaleras hasta el último cuarto, el de mi abuela. La puerta estaba cerrada, con seguro. Mi padre golpeó la puerta llamando a mi abuela, que suponíamos seguía dormida. No respondieron. Mi padre golpeó la puerta cada vez más fuerte, hasta que decidió darle unas patadas, mientras en tono de burla decía: "Ya es nuestra". Después la reparamos. No supe si hacía alusión a la puerta o a mi abuela. La puerta se dio de golpe y escuchamos un grito. Al entrar mi padre quedó petrificado. Entramos el resto y vi la razón por la cual todos se detuvieron. Mi abuela se encontraba en la esquina de su cuarto y portaba un Colt Cobra, una pequeña pistola de mano. Ella apuntaba a su sien. Amenazaba con volarse los sesos antes de ir a un asilo. Mi padre avanzó lentamente. Se acercó mientras le hablaba con una voz dulce, pidiendo que bajara el arma. Mi abuela lloraba desconsolada. Mi padre se acercaba y mi abuela cargó la pistola. Mi padre caminó rápido pero con cautela. Mi padre se abalanzó sobre ella. Se escuchó un disparo. Mi padre le había quitado el arma. Se levantó y los hombres de blanco tomaron a mi abuela y le restringieron cualquier movimiento. Lo bueno que su pulso nunca fue bueno. Rió mi padre mientras se daba la vuelta para ver algo que nosotros no pudimos, ya que seguíamos atónitos por la escena previa. Mi padre quedó boquiabierto. Alzó su mano temblorosa y apuntó hacia un espacio entre nosotros. Mis tíos voltearon lentamente. El olor a sangre en el aire era demasiado obvio. Mi padre deseó haber callado cuando pudo. Sus lágrimas rodaban por su mejilla. Yo volteé lentamente a mi izquierda y donde se suponía que estaba parado mi primo, había un ente desconocido, desfigurado, con un hoyo donde se supone que debía estar su cara. El maniquí se mantuvo de pie por un par de segundos, hasta que la gravedad hizo lo suyo. Cayó y observé cómo lentamente se hacía un charco de sangre alrededor de su cabeza. Podría jurar que escuchaba como un alarido. Un alarido muy tenue salía por su gran boquete. Ese gran boquete que mezclaba la cuenca ocular con la boca. Ayúdenme. Ayúdenme. Mi tío, llorando, se puso de rodillas
recolectando rápidamente los pedazos de cráneo que encontraba. Los juntaba mientras abrazaba a su hijo y gritaba: mi hijo no, por favor, mi hijo no, mi único hijo, ¿por qué, Dios? Mi abuela se encontraba en una esquina, retenida por los dos hombres de blanco. Ella estaba sedada, pero esto no la detuvo de tararear la cabalgata de las valquirias. Mientras veía a mi padre y reía a viva voz, finalmente le dijo: mi pulso no es tan malo después del todo. Los siguientes minutos duraron una infinidad. Mi abuela no paraba de reír, mi tío lloraba desconsolado, y mi padre seguía siendo el mismo inútil que no movía ni un solo músculo. Finalmente le grité a los hombres de blanco que se llevaran a mi abuela. A mi padre le ordené que se llevara a mi tío y el resto nos encargáramos de limpiar el desorden y de cubrir el cuerpo de mi ahora difunto primo. Media hora después nos encontrábamos todos afuera de la casa. No le mencionamos a nadie lo ocurrido. Les dimos una dadivosa propina a los hombres de blanco para que no dijeran nada. Mi padre amordazó a mi tío y lo encerró en nuestro coche. Les pedimos un sedante a los hombres de blanco y se lo inyectamos a mi tío. Lo último que recuerdo de aquella semana es ver cómo una furgoneta blanca con letras doradas a su costado se llevaba lo que quedaba de mi abuela. Hermanos, muchas gracias por ver el video. No se olviden en suscribirse, darle like y compartir para poder llegar a más personas. También pueden enviarme sus historias, las historias que ustedes quieran, que sea de fantasmas, de cualquier cosa paranormal. Pueden enviarme sus historias a mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Dejen su like, comenten qué les pareció esta historia y qué otras historias quieren que les traiga al canal. Estaré subiendo historias cada tercer día. No se olviden activar la campanita para que YouTube les notifique que subimos un nuevo video. Ya les digo, estaré subiendo videos cada tercer día. Pongan en los comentarios qué historias quieren que les traiga al canal. Y pues que descansen en paz. Chao. Lo que menos queremos después de salir de trabajar es alguna molestia. Pero a ellos no les importa. No les importas tú. Ya era medianoche cuando iba manejando a casa. Venía despacio pues las calles aún no estaban pavimentadas. Mientras iba manejando, sentí el peso de alguien en la calandria. Sentí literalmente cómo alguien se subió. Mi calandria solo está forrada de un plástico azul transparente. Y aún así, por la oscuridad de la calle, no se lograba ver bien quién venía ahí. Pero sentía el peso. Volteé en varias ocasiones, pero todo se veía correcto. Así que manejé unos metros más sin darle importancia, pensando que tal vez algún bache había hecho ese efecto. Hasta que nuevamente pasó. Sentí como alguien se subió atrás y ahora hasta me movió. Asustado miré el espejo retrovisor y cuando lo hice, alguien ahí adentro me chifló. Al voltear a ver a la calandria, ahí adentro se veía la silueta de un hombre junto con una mujer a su lado. Frené de golpe por el miedo y como era una calle de tierra se resbaló la moto y me caí. Me levanté muy asustado gritando que alguien me ayudara. Me alejé varios metros de mi mototaxi, solo esperando a que aquella pareja se saliera. Pero no lo hicieron. Dos vecinos salieron por mi grito. Me dijeron que qué me había sucedido y ya más confiado me acerqué al mototaxi.
Los vecinos seguían preguntándome que en qué me podían ayudar, pero solo me importó revisar la calandria y vi que aquella pareja había desaparecido. Me disculpé con los vecinos y no les dije nada de esto. Les dije que había gritado porque me había caído y me dolía un brazo, pero nada grave. Les agradecí después que habían salido por mí. Ellos se metieron diciéndome que ya no corriera tanto la moto. Me subí, encendí y nuevamente manejé. Recorrí con mucho miedo las calles oscuras que me faltaban. A los 5 minutos ya estaba en mi casa. Me bajé de la moto, abrí la puerta y me metí para abrir el zaguán. Cuando lo abrí y di unos pasos adelante, otra vez sucedió. La pareja estaba sentada en la calandria mirándome. Nunca les vi la cara. Nunca les vi la cara. Solamente la silueta de ambos sentados en los asientos. Yo soy muy miedoso con todo lo paranormal. Es por eso que grité y corrí para despertar a mi esposa. Ya estaba despierta por mis gritos, de hecho. Le dije que alguien me estaba espantando, que era una pareja. Casi no me creyó, pero me acompañó a meter mi mototaxi. Esa madrugada ni siquiera pude dormir. Y si lo hacía, se me venían recuerdos de aquellas almas sin pena. Desde esa madrugada, ya no volvió a sucederme nada paranormal. Sin embargo, trato a toda costa de no pasar por aquella calle, pues solamente ahí me ha sucedido esto. Y sí me ha caído algún viaje para allá, pero lo rechazo por miedo. Eso es todo, y espero que ya no me pase nada más. ¿Qué tal, gente? Les quiero contar una historia que me sucedió hace aproximadamente 12 años, cuando yo me encontraba anexado como por el año 2012. Yo tenía la edad de 18 años y acababa de terminar la preparatoria. Y en aquel entonces yo vivía con mi padre y me gustaba mucho andar de fiesta en fiesta. A decir verdad, entré a una escuela de esas donde van niños ricos y me encontré a muchas personas que ya consumían muchas cosas. Ya sabrán qué. Yo venía de barrio, pero no me importó con tal de ser aceptado en ese círculo social, ya que yo veía que mis amigos eran más atrevidos que yo. Es por esto que cuando terminé la preparatoria, mis padres decidieron por primera vez anexarme. En aquel entonces los anexos estaban horribles y más donde llegué porque iba empezando. Había gente de todo tipo, habían marinos, militares, personas que habían hecho de todo, criminales. Cuando llegué yo recuerdo que había un señor que le decían el brujo, y él ya tenía tiempo de haber llegado. Pero siempre pasé por alto ese hecho de que me contaron que él venía del estado de Veracruz. Se decía que él era un brujo, ya que cuando fueron por él los trabajadores del anexo, platicaban que en su casa habían encontrado un altar de un diablo muy grande. Este señor era un drogadicto. Le encantaba fumar sustancias muy fuertes y beber cerveza. Este señor duró un tiempo anexado, pero un día en especial, me tocó dormir en la misma litera que él. Yo pensé que por el tiempo que él tenía ya se había recuperado, y como él decía, era un hombre ahora de Dios. Pero pasan cosas que uno desconoce. Una noche nos fuimos a dormir todos y pues no tuve problemas en dormir en la misma litera que él. Solamente que a mí me tocaba dormir en la parte superior, y él, como ya era un señor grande de aproximadamente 50 años, pues dormía en la parte de abajo. Cabe mencionar que los colchones eran nuevos y por lo tanto aún conservaban el plástico. Esto es para que no se desgasten tan rápido. Esa ocasión en la noche me dormí como solía hacerlo, por ahí de las 11 o 12 de la noche. Y mientras dormía, de repente desperté. Desperté a las 3 de la madrugada. Yo estaba escuchando ruidos del plástico que hacía el colchón de la parte de abajo, como si se estuviera moviendo mucho el señor. Y como todos éramos llevados, yo pensé en gritarle al señor que ya me dejara dormir. Pero antes de decirle, escuché cómo el señor no paraba de moverse y comenzó a notarse el ambiente más extraño. El ambiente había cambiado de repente.
Era como si se hubiera detenido el tiempo. Una atmósfera muy pesada se sentía. Inclusive las paredes, que solían ser blancas, ahora las veía de un tono morado. Éramos alrededor de unas 30 personas que estábamos en ese lugar. Todos obviamente ya se habían dormido, y este señor estaba haciendo ruidos en la madrugada. Esto me pareció algo curioso, y sin embargo, sucedió algo aún más extraño. Él empezó a hablar en latín. Sin mentir, dijo una oración muy larga, como de aproximadamente unos 20 renglones, sin equivocación. Salían de su boca cosas horrorosas, desagradables, y empecé a sentir pánico. Pero ahí no paró el asunto. Aquel hombre dejó de decir la oración y yo con mucho miedo trataba de rezar. Pero no venía a mi mente ni siquiera el Padre Nuestro completo. Solo repetía: Señor, ayúdame, ayúdame, Padre, ayúdame. Así, sin poder recordar, pasó alrededor de unos 10 segundos que dejó de decir la oración este señor. Pero poco después, él empezó a ladrar como un perro. Yo escuchaba y se sentía claramente que había un perro enorme debajo de mi cama. Ahí fue cuando me acordé que el señor venía de Veracruz y pensé que ya me iba a llevar, pues esa sensación era horrible. Abajo se podía escuchar cómo gruñía un perro y ladraba como un verdadero animal. No sé si el señor se haya transformado o no, ya que yo cerré los ojos. Pensé que nadie más lo había escuchado, y de repente empezó todo a volver a la normalidad. Pero yo obviamente seguía aterrado, tenía miedo, no podía ni siquiera moverme. Y fue aquí que en las escaleras del anexo se comenzó a escuchar un gato que cada vez se acercaba más, haciendo su maullido. Yo ya estaba muy asustado por la experiencia que había pasado, y obviamente no iba a despertar a los demás para poder decir lo que había sucedido. Pero por otra parte, ese gato cada vez se acercaba, y yo solo pensaba: ojalá no se me suba. Lo último que vi fue al gato acercarse maullando. Me quedé profundamente dormido. Al día siguiente traté de confrontar al brujo, y le dije: pues no, que ya eras cristiano. El señor me dijo con un cinismo: sí, yo soy cristiano y yo creo en Dios. Yo pensé que era un farsante y le dije: ayer te escuché que estabas hablando en otro idioma. Él, como si no hubiera pasado nada de lo que le estaba diciendo, ni siquiera me hizo caso y siguió su camino. Sin embargo, confirmé lo que había pasado en la madrugada. Mi conversación la escuchó un señor que también estaba ahí anexado. Le decían el Gran Cali. Este señor me escuchó decirle esto y me dijo: tú también lo escuchaste, ¿verdad? Le dije que sí, que casi me mataba del susto. Aquel hombre asombrado me dijo: ¿verdad? ¿Verdad que eso sí pasó anoche? Y díganme, ¿ustedes creen que haya sido un nahual aquel brujo y esa noche se transformó? ¿O quizá fue otra cosa? Déjame saber tu opinión en los comentarios.